Ok. ¿Ahora sí? Sí. Ya comencemos. Muy buenas tardes a todos los presentes, damas y caballeros. El día de hoy nos encuentra presente nuestro amigo Luis Vera, de modo que voy a ser yo el presentador y al mismo tiempo también el que modere esta conversación con la invitada del día de hoy. Voy a comenzar recomendándoles, como siempre, que durante la exposición apaguen sus micrófonos para que así no sea interrumpida la expositora con ningún ruido ambiental indeseado. Pero también recordarles que después de la exposición de Jimena tendremos una pausa de 5 minutos y luego volvemos para conversar respecto de lo expuesto, hacer preguntas, pedir alguna aclaración, incluso también hacer algún aporte al tema que se ha conversado. Voy a partir por presentarles a la expositora del día de hoy. Ella es Jimena Robles, magíster. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra y geóloga por la Universidad Católica del Norte. Trabajó cerca de 7 años en el rubro minero en diversos yacimientos y localidades mineras del Norte Grande. Fue allí cuando decidió volver a las aulas y, bueno, decidió dejar un tiempo de trabajar y se fue al sur. Volver a las aulas, decía, y se matriculó en el primer año, en el primer magíster en paleontología, una carrera nueva en Chile, que se está dictando en la Universidad Austral, con sede en Valdivia. Luego, en el Golfo Tres Montes, en la región de Aysén, se dedicó al estudio de microfósiles, tema en el que se realizó más tarde su tesis para obtener el grado de magíster. En palabras de ella misma, como el corazón nortino y sus raíces extrañaban el sol, regresó al norte y encontró trabajo como académica en la Universidad de Atacama, sede Copiapó, donde ha desarrollado su carrera como paleontóloga, investigadora y académica, analizando materiales de los antiguos mares en donde hoy se encuentra la precordillera, en la región de Atacama, con el propósito de lograr la reconstrucción de los ambientes y el clima de los tiempos pasados. Hoy la tenemos acá con nosotros y nos presentará el tema El Antropocentro y nos deja una excelente pregunta para reflexionar. ¿Seremos capaces de generar una nueva época en la historia de la Tierra? Dejo con ustedes entonces a la magíster Jimena Robles. Adelante, Jimena. Efectivamente, el tema expuesto hoy lo voy a presentar en 3 grupos o 3 conceptos principales. El primero tiene que ver con los conceptos geológicos, para hacer una pequeña introducción de cómo se conocen o cómo delimitar estos periodos o épocas que se quieren plasmar. La definición del antropoceno, una recopilación breve de algunas definiciones que evidencian el antropoceno como tal y también la controversia o las discusiones que se generan a partir de este nuevo concepto, y una asociación muy cortita al cambio climático, porque efectivamente este es como prácticamente un tema que se puede abarcar de manera independiente y que va de la mano también con este tema del antropoceno. Entonces, para comenzar, nosotros vamos a ver desde un punto de vista geológico ciertos conceptos claves. Nosotros, para el análisis del antropoceno como tal, nos vamos a basar en el tiempo geológico. Y el tiempo geológico considera 2 análisis directos. Uno asociado a una escala relativa del tiempo, es decir, una posición en la cual van a estar ciertos materiales, sedimentos que conforman los distintos estratos y que a la larga pueden también albergar restos de fósiles u organismos que se forman en un ambiente característico con características únicas y que representan a un tiempo en el pasado. Y también tenemos una escala absoluta que va a estar representada directamente por un número, es decir, un valor, un escalar que nos permite decir este valor o este es el inicio de esa unidad característica como tal, a la cual además se le adiciona un nombre característico y que las pueden definir de manera íntegra. Cuando hablamos de la geología, nosotros vamos a hablar en términos de millones de años, en miles de años, y los eventos más actuales se referencian tanto como años.
pero la mayor parte de los eventos geológicos están basados en actividades que ocurren en millones de años. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros lo podemos representar en una columna estratigráfica donde vamos a poder visualizar los distintos eventos asociados a los distintos fósiles y vamos a aplicar los distintos nombres y edades específicas para su identificación. De acuerdo con eso, nosotros también tenemos que definir qué es lo que es un evento. Y el evento en sí se conoce como cualquier fenómeno que pueda ser de manera rara o que pueda afectuar de manera eventual y que va a quedar registrada en estos estratos. El estrato en sí corresponden a estas capas que se van formando de material sedimentario que implican un ambiente de formación en particular y que efectivamente nos entregan información del ambiente en el cual se desarrolla. Por ejemplo, en la imagen inferior derecha, nosotros podemos ver distintas capas diferenciables solamente por sus colores. Una capa más blanquecina y una capa más oscura. Entre ellas están representando el estadio prácticamente de un año con la depositación de material que se da a cabo, por ejemplo, en un lago. En los periodos más cálidos de una primavera-verano es común que se genere una gran cantidad de material sedimentario, producto de los organismos que habitan en este mismo lago y que después decantan hacia el fondo de este lago. Por el contrario, en los periodos más fríos, en los cuales se puede incluso congelar este lago, se generan un paquete mucho más oscuro con acumulaciones de materia orgánica, que son las que efectivamente van a dar estos paquetes de colores mucho más oscuros. Entonces, aquí nosotros podemos representar en solamente 4 centímetros el efecto de un año. Pero también existen eventos mucho más grandes, como por ejemplo las tormentas, eventos asociados a tsunamis, eventos asociados a volcanes, que pueden quedar representados en la imagen superior, por ejemplo, en paquetes que incluso pueden llegar a una potencia kilométrica y que pueden estar representando millones de años en varios eventos sucesivos de ocurrencia. Ya, para que ustedes lo vean, ahí hay una persona para que vean más o menos la escala de estas imágenes. Entonces, todos los eventos, ya sean físicos, biológicos, climáticos, todos quedan reflejados y albergados en estas capitas o en estos estratos. Entonces, cuando nosotros tenemos las definiciones formales de ciertos periodos, ciertas épocas, ciertas edades, nosotros vamos a unir estas edades relativas que van a estar asociadas a los eventos y las edades absolutas asociadas a un valor con una edad como tal o un nombre característico. Al correlacionar esa información, nosotros vamos a poder definir una calibración del dato que nos va a dar un soporte mucho mayor y que además es reconocido a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros logramos hacer ese engranaje, lo que se genera es lo que se conoce como un GSCP, o en términos claros es conocido como un clavo de oro. El clavo de oro es un clavo de prácticamente 1 metro que se marca y se introduce en ese estrato y que define justamente el límite que va a marcar ese cambio o ese evento en particular, que puede ser la presencia de un nuevo organismo, que puede ser un evento volcánico, un evento geológico, y que permite efectivamente quedar reflejado y que sea reconocido por todo el mundo, y que también están distribuidos a lo largo de todo el mundo. Entonces, ¿para qué es importante eso? Porque efectivamente, de acuerdo con eso, nosotros podemos establecer la tabla cronoestratigráfica del tiempo. La tabla cronoestratigráfica del tiempo alberga y reconoce todos los eventos que ocurren a lo largo de la historia de la Tierra, desde su formación, los estadios más ancestrales o más antiguos, los estadios medios o de la vida media, por ejemplo, asociados a los grandes reptiles que nosotros conocemos como los dinosaurios, o los eventos más recientes asociados al Cenozoico y que a la larga van de la mano con, por ejemplo, el desarrollo de los humanos, principalmente asociados al Cuaternario, con periodos que van a estar marcados con cambios climáticos, como una de las eras de glaciaciones, como el Pleistoceno,
y periodos interglaciales como ya están definidos en el Eoceno. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos las últimas, de hecho, la última época establecida corresponde al Eoceno, donde se definieron 3 pisos efectivamente, ya que además tienen su GSCP. Todo lo que está en la tabla cronoestratigráfica es lo que se reconoce de manera formal, ¿ya? Y además, esta tabla cronoestratigráfica se actualiza todos los años, con todas las informaciones que efectivamente aportan para su desarrollo. Y es aquí donde no aparece todavía el Antropoceno. Entonces, ¿por qué no aparece? El Antropoceno en sí como concepto comienza a aparecer desde la Segunda Guerra Mundial por el análisis realizados por el ruso Vernadsky, en donde él ya indica de que hay efectivamente una fuerza geológica significativa que parte desde el ser humano. Posteriormente, el señor Pavlov, que era uno de los profesores que trabajaba con este señor, efectivamente habló ya de un concepto como una era antropogénica. Existen diversos trabajos desde esa fecha hasta la actualidad, en la que, por ejemplo, en Alemania ya se escribió un libro que hablaba de el factor geológico del hombre. En Gran Bretaña también existió otro libro en donde hablaba del hombre como un agente geológico, ¿ya? Y esto de la mano da justamente un poco más de fuerza a este concepto. Y el señor Stephen, cuando empieza a analizar ciertos análisis del uso de las aguas, el uso de los recursos naturales, se da cuenta que hay un cambio en la presentación de las curvas y de los recursos y que va relacionado directamente con el cambio climático. Es así que el año 2000, el señor Paul Crutzen y Eugene Stoner presentaron una propuesta de un nuevo tiempo geológico, el conocido como el Antropoceno. Pero este tiempo geológico lo agregaron a un boletín interno, entonces no tuvo una connotación tan grande como la tiene hasta ahora. Pero justamente a partir de esa propuesta comenzaron una gran conversación acerca de que efectivamente el Antropoceno se sitúa como tal y es muy valorado por los estudios. De esa manera, el señor Cruz en el año recién 2002 pudo presentar su hipótesis, porque efectivamente, como ellos realizaron la propuesta para que efectivamente quedara respaldada en una página denominada como la Geología de la Humanidad en la revista Nature, una revista que tiene un alto impacto a nivel científico, en donde efectivamente lo que concluye es que los seres humanos se han convertido en una fuerza geológica poderosa. Tanto es así que es necesario designar una nueva época geológica para describir con precisión este desarrollo. Esta nueva época, la de los seres humanos, el Antropoceno, comenzaría con la revolución industrial a fines del siglo XVIII y la humanidad seguirá siendo una fuerza ambiental predominante durante miles de años. Y aquí es justamente donde parte el análisis del Antropoceno como tal, ya teniendo su definición clara, y que efectivamente tenemos varias evidencias que lo respaldan. Primero, extinciones masivas de megafauna, desde los años 50.000 hasta los 10.000 antes del presente, la colonización de América, la revolución industrial, la generación y la detonación de armas nucleares, la gran aceleración de justamente la que va de la mano con el uso de los recursos, definida por Stephen, el origen de la agricultura, la expansión de la producción del arroz y también el uso ya de estos suelos antropogénicos en la agricultura prehispánica. Entonces, están los respaldos que efectivamente permiten decir, sí, es correcto, puede existir esta nueva época. Ahora bien, si bien, como en la mayor parte de los casos, existe un punto que va a estar a favor, también existe otro punto que está más o menos en contra. Y se genera la controversia producto a que no incluye de manera tangible un índice que permite valorar este cambio energético que generan estos humanos y cuál es el impacto en las distintas unidades dentro de este planeta Tierra.
Además hay ciertas contraposiciones porque queda un poco al debe con respecto a las causas que pueden generar algunas crisis en la biosfera, debido a que muchos de ellos van de la mano con cambios normales de los organismos y que no son propiciados directamente por el humano. Entonces aquí hay un cambio en la percepción en la que efectivamente el hombre se sitúa como el ente principal, el que produce todo y el que cambia todo. Y es dentro de ese punto de vista que, entre comillas, como súper individual, se requiere y es necesario una relación, una integración con las ciencias sociales, ya que la mayor parte de los análisis del antropoceno como tal están solamente mediados desde el uso de los materiales capitales y los materiales netamente políticos de los países, y no está siendo tomado en cuenta como un movimiento completamente global. Entonces, el año 2014 se generó el grupo de trabajo del Antropoceno, ya conocido por sus siglas en inglés como el AWG. Entonces, para que se pueda definir dentro de nuestra tabla cronoestratigráfica del tiempo, se le pidió desde la Comisión de Estratigrafía que presentara ciertas evidencias, pero tangibles, para que efectivamente fuera incorporado. En uno de ellos pide una base sincrónica, es decir, el tiempo que va a estar en todo el mundo a partir de un evento definido que permita seguir esto a nivel mundial. Una posición especificada en el registro sedimentario, es decir, un estrato, que permita también ahí determinar un GSCP o este clavito de oro que le va a dar este peso o esta relación de estas escalas tanto absolutas como relativas con un peso suficiente. Y un rango especificado en la jerarquía estratigráfica, o sea, de acuerdo a la importancia que tenga, si es que se asigna a una edad, a una época, a un periodo o a una era. Entonces, ya en el 2016, ellos entregaron efectivamente un avance de este antropoceno, en el que permitían y expusieron durante todo un congreso efectivamente estas evidencias que marcaban un cambio cerca de los 11.700 años y que efectivamente marcaban este desarrollo netamente humano. Cosas importantes. Desde que se formó esta comisión de trabajo en el antropoceno, fue solamente compuesta por hombres. Y en este sentido se dejan fuera a las mujeres, si lo miramos desde un punto de vista netamente feminista. Entonces, una experta en feminismo, como es la señora Haraway, habla de que cuando nosotros hablamos del antropoceno, significa que hablan directamente del capitaloceno, es decir, del capital, de los conceptos netamente políticos y que no va más allá dentro del estudio de un organismo como tal. También incluí, por ejemplo, unas nuevas hipótesis que existen y empiezan a salir un montón de hipótesis más acerca de nuevos nombres que se le pueden atribuir a este antropoceno, pero que a la larga lo que aportan es una fecha o un fechado específico para que comience a definirse como un límite inferior para el desarrollo de este antropoceno. Entonces, el antropoceno como tal va a estar caracterizado porque nosotros hacemos una relación directa con el cambio climático. Pero para que nosotros entendamos en términos conceptuales el cambio climático, primero tenemos que saber que es un sistema, entre comillas, más o menos cerrados y entre comillas también abiertos, que permite que todos los sistemas interaccionen entre ellos. Es decir, existen ciertos elementos como el carbono, representado por el monóxido de carbono, como el dióxido de carbono, el nitrógeno, también con un óxido nitroso y el óxido nítrico, así que también como el azufre, el oxígeno, el fosfato, el fierro, que están en un íntegro relación entre ellos y que permiten que se genere la vida tal y como la conocemos nosotros en la actualidad.
Es decir, permite esa relación entre una atmósfera, una litosfera, una biosfera, y que van a estar asociadas entre ellos. Sin entrar en mucho detalle, les cuento que, por ejemplo, la mayor parte del CO2, que es como uno de los elementos que nosotros conocemos o que es característico de los contaminantes actuales, gran parte de él fue generado con la desgasificación del manto. El manto es esta capa caliente, fundida, que tenemos nosotros bajo nuestros continentes, que efectivamente permite que a partir de los volcanes o del desarrollo de dorsales, se emita este CO2 hacia la atmósfera y se permita mantener ese control. A lo largo justamente del tiempo geológico han existido distintos eventos que han generado estas variaciones de CO2 tanto en la atmósfera y como también en los otros ambientes. Y por otro lado, el desarrollo del nitrógeno va de la mano con la producción ganadera. Hay una gran cantidad de nitrógeno que está generándose producto de los desechos del ganado. Y esos desechos, del ganado generan justamente la acumulación mayor de este nitrato. Y en el caso de los nitratos son importantes porque ellos son los que efectivamente generan las apariciones o desapariciones del ozono. Entonces aquí hay una interrelación de gran parte de elementos y además del sistema, que además en el análisis de los sistemas en sí, ya se incluyen, por ejemplo, la explotación de algunos combustibles fósiles que pueden ir aportando ciertos elementos, pero que en definitiva ya están siendo considerados o que ya fueron considerados dentro de un sistema base normal. Por otro lado, cuando nosotros empezamos como a reflejar esta especie de cambio climático, producto de esta exposición de este antropoceno en el año 2014, comienza a trabajar también una comisión del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, en donde ellos indican, tal como hablaban algunos de los estudiosos, que efectivamente las curvas de proyección producto de este calentamiento global es el que marca o puede marcar el límite de este antropoceno y que a la larga va a generar calentamiento global en nuestro planeta en sí. Entonces, ya en el año 2015 se genera también un acuerdo, conocido como el Acuerdo de París, en donde lo que se trata de hacer es que efectivamente se acuerda bajar las emisiones del CO2 para ir modificando o aplanando un poco esta curva que no genere un aumento de temperatura mayor y que efectivamente permita mantener este efecto antropogénico mucho más estable. Pero por último, quería mostrarles que efectivamente los cambios climáticos se han dado a lo largo de toda la historia de la Tierra. Nosotros en este momento nos encontramos aquí, muy cercanos al borde de fines del Holoceno, y si ustedes se fijan, estamos prácticamente en un límite cero, con quizás un poco de variaciones, un poquito más, con una variación en el aumento de temperatura que determinaron durante el año 2016, con un aumento de 1 grado de temperatura a nivel global, en donde prácticamente se han desencadenado esta especie de cambio climático producto del desarrollo o el impacto del hombre como tal. Pero si lo revisamos a nivel geológico y el alcance de millones de años, esto prácticamente es un cambio que no tiene un valor significativo mayor en comparación con los distintos eventos que han marcado cambios en el planeta Tierra. Y entonces, la idea es que yo no voy a llegar a una conclusión definitiva, sino que efectivamente la idea de presentarles esto era que nosotros podamos conversar si es que efectivamente somos capaces de generar esta nueva época, pero ahora con esos antecedentes un poco más geológicos, más antropológicos desde el punto de vista de sus definiciones y con esta pequeña pincelada del cambio climático.
que eso sería. Creo que hablé muy rápido, pero espero que me hayan entendido al menos gran parte de todo lo que quise explicar. Muchas gracias, Jimena. Se entendió muy bien, una bonita exposición. Da gusto encontrarse en estos eventos cuando la persona que expone muestra su expertise en los temas a los que se dedica. Volveremos entonces, vamos a hacer esta pausa que hemos acordado de 5 minutos y por favor no apaguen sus micrófonos, pero vuelan en 5 minutos porque regresamos a las preguntas, a todas las intervenciones que haya que hacer, preguntas a Jimena para empezar la conversación como corresponde. Nos vemos entonces en 5 minutos más.